internet. Hoy tenemos uno de los temas muy controversiales, pero a la vez muy hermoso. Y vamos a, ustedes si me quieren acompañar, hermanos, a abrir sus Biblias en Mateo. ¿Me dicen Mateo? El 13, Mateo 13, y el 53 al 58, la palabra de Dios es esta. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de Zebedeo? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos los hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su incredulidad de ellos. Vamos a empezar a orar, ¿verdad? Vamos a orar antes de entrar a esta clase, a esta escuela dominical. Padre, te damos gracias por la bendición de estar aquí presentes con mis hermanos, con las personas que nos están viendo. Bendícelos enormemente desde ese lugar que nos están viendo, darles esa paz que nos pasa todo entendimiento. Te damos gracias porque has sido fiel. Nos acompañas día con día, Padre. Te doy gracias también por todos los hermanos que se han forzado y han estado aquí estas semanas que hemos estado dando estos clases de Marcos. Padre, ayúdanos a retener lo bueno, desechar lo malo, y ayúdanos a prepararnos día con día para que estemos preparados, para que seamos esa luz y esa sal que pueda hacer ese cambio en este mundo de conflictos, de problemas, de guerras, de escándalos. Te doy gracias, te pido que nos dirijas tú en esta escuela dominical en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como hemos visto aquí, estamos leyendo Mateo, libros, pero también Marcos. También Marcos lo presenta. Y la palabra de Dios, ¿no? Marcos nos dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Día de reposo, enseñó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros, porque que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas? Y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Qué podríamos sacar de este tema, hermanos? ¿Qué podríamos sacar de este mensaje?
mensaje. Miren que nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, nosotros como siervos, nos damos cuenta que es de suma importancia conocer la tradición judía. Los jóvenes en ese tiempo se preparaban, había como 30 vemos los lugares donde era la cumbre, eran, como decir, era el santuario de Israel, lugares privilegiados donde los alumnos, donde los que seguían a sus grandes maestros, grandes rabinos, eran administrados y enseñados. La diferencia de esto es que Jesús venía de un pueblo, de una tierra humilde. Y si usted va a una congregación, un ejemplo, y mira a un pastor, lo mira con sandalias, con algo, sin un traje, sin algo que llame la atención, no, este no sabe nada. Pero nos damos cuenta, es una mentira. La corbata, el traje no implica nada, no significa que uno esté preparado o no esté preparado. Los seminarios no hacen pastores. Y no lo digo por echarle en cara a los seminaristas. Yo he sido seminarista. Lo que hace el pastor es testimonio y el llamado de Dios. Que la congregación vota, la congregación dispone y dice que tiene la habilidad de ser pastor. Entonces lo ordena. Pero no es el caso de Jesucristo. Jesucristo estaba todo en su contra y nada a su favor. Porque la gente en ese pueblo, en esa tierra, aquí estaba diciendo de Nazaret, ¿verdad? Y si nos vamos a la historia, un párrafo que encontré dice: Nazaret no es mencionada en los escritos bíblicos hebreos, lo que ha hecho creer a los investigadores que debido a tratarse de una población de escasa cantidad, las investigaciones arqueológicas han documentado restos de la edad de bronce 2000 a 1500 a.C., aunque los estratos más ricos en hallazgos son de la época helenista, hablando de los griegos, de 332 a 63 a.C. Bueno, ¿qué quiero decir yo con esto, hermanos? Algo sencillo. No vamos a basar por el nombre de Nazaret. Acuérdense que Jesucristo también fue migrante. ¿Cómo lo vemos? Hermanos, ¿cuándo es que Jesús fue migrante? Pues una persona que no es bien vista, aparentemente, que viene a quitar lo que las otras personas ya tienen establecidas, ¿verdad? Alguien de cierta forma, si no habla el lenguaje del país o de la locación, aparentemente ignorante y analfabeta al no hablar el idioma, es como se interpreta, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? Una de las cosas que vemos cuando era bebé, era hombre de brazos, ¿verdad? Cristo, lo llevan por la persecución, ¿verdad? Lo llevan a otro lugar. Pero en sí, no lo menciona la Biblia hebrea, o en el Antiguo Testamento más bien. Pero si vamos a Miqueas, aquí sí está, y es lo que estaba diciendo el profeta. Miqueas 2 dice: pero tú, Belén, aquí es donde el Señor nació. No es tanto, es que porque se podía mover, era una persona muy conocida. Es como usted tuviera casa en México, tuviera casa aquí en Estados Unidos o en El Salvador. No es tu vocación, usted no nació allá. Nomás le han puesto el título: usted es americano. No, pues usted nació allá en El Salvador. Usted nació en México, en el Perú, en Chile, en Guatemala o en Brasil.
Es lo que está diciendo aquí, porque en Miqueas, yo creo que me estoy dando a entender, hermano. En Miqueas 5, 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá él que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos dice un comentario, cuando Jesús dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy, como dice Juan 8:58, simplemente estaba rectificando lo escrito aquí por Miqueas, para que el Mesías sería el Dios eterno que vendría encarnado en la tierra. No importa dónde vemos a Jesucristo, en las aldeas, en las sinagogas. Se puede poner una foto que tú eres de tal lugar, el lugar de nacimiento, podría ser otro. ¿Y cómo vemos esto, hermano? Yo lo miro desde este punto de vista, cuando vemos el testimonio, vemos más que nada lo que es en el 2. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que está dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. Amén. Mire, si algo diferenciaba del Señor Jesucristo, nuestro Señor, a los demás maestros, a los demás eruditos, a los demás rabinos, era su forma de enseñar. Era su forma de enseñar. Así como que usaba las parábolas, usaba ejemplos de animalitos, Pero lo que estamos viendo más profundo de lo que ustedes creen. Y ustedes meditan. Jesucristo dice la palabra que tenía autoridad para enseñar, para predicar la palabra de verdad. Yo miro esa autoridad cuando leo la palabra, cuando el Espíritu Santo me revela. ¿Sabes qué? Este no es cualquier maestro. ¿Sabes qué? Esas palabras tienen virtud. ¿Sabe de la mujer samaritana? Dice, cuando tocó esta mujer samaritana a Jesucristo, dice que Jesucristo salió virtud, un poder. El apóstol Pablo en Romanos dice que el evangelio es dinamo, es dinamita, es poder de Dios, ¿verdad? Para cambiar vidas. Es poder. Jesucristo no se basaba el fulano o el perengano. El tal rabino dijo esto, entonces yo por eso lo voy a decir. No. Jesucristo tenía poder para predicar, para enseñar, porque Él era Dios en esencia, el nombre, pero encarnado, era Dios. Él se sabía el Torá, Él se sabía el Gelim, Él se sabía todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, eso le daba la vida de ser uno de los perfectos maestros, el más perfecto maestro, se puede decir, sin el temor de equivocarme, más perfecto maestro de todos los tiempos. Incluso traducido en más de 1000, más de cientos de idiomas, la palabra de Dios. Vemos que Jesucristo y sus palabras no se contradicen. Imagínense, es que Él era el maestro y solamente Dios hace eso. La computadora llega, el marcador y a veces te marca errores, pero Jesucristo en sus palabras hace énfasis y en sus palabras da una enseñanza magistral, por decirlo así, sin exagerar.
Porque si hay que darle honra a alguien, es a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él todo lo sabe. Él Él ya está mirando, es omnisciente, omnipotente. ¿Y qué más? Omnipresente. Omnipresente. Y por eso admiraban, hermanos. Es lo que dice la palabra aquí. Se admiraban. Y decían de dónde. Ok. Se admiraban y decían, ¿de dónde tienen estas cosas? Porque yo hoy en día, en el 2013, yo voy a escuchar una predicación de algo. Y él va a estar mencionando a sus grandes teólogos. Él va a estar mencionando a sus grandes líderes. Pero Jesucristo era diferente. Era uno en su ser. Vamos acá y poner la iglesia. Porque él no mencionaba a los líderes. Lo que el Padre le mandaba hacer. O sea, en esencia, vemos tantas cualidades del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver la otra parte. Parte de su enseñanza, hermanos, tenía ese poder de la virtud en hablar, pero también no tan solo en hablar bien, en hablar cosas virtuosas, porque cualquiera puede venir a hablar, ¿verdad? Cosas virtuosas y bonitas, pero no se va a comparar a Jesucristo. Ahora nos vamos a los milagros. Y estos milagros que por sus manos son hechas. Estamos hablando de milagros de poder. No estamos hablando de que, como hoy en día hay hombres shows y que hacen tu espectáculo. Una encuesta estaba diciendo sobre evangelismo. Y ayer lo comentó un pastor. Pero este evangelismo, general, este movimiento evangélico grande, empezó a hacer el llamado a multitudes. No sé si más de los 200,000, más de 200,000 aceptaron a Cristo. Ok, aceptaron a Cristo por evangelistas, ¿verdad? El otro año puede estar en encuestas para ver quién se guía con la fe o qué pasó con estos 200,000. Se dice que nomás 12,000 eran los que realmente estaban firmes y habían seguido ese llamado. O sea, aquí no se trata, hermano, de alzar la mano y yo quiero ser salvo. Aquí se trata de un quebrantamiento genuino a través de la palabra, del poder de Dios. Que dice Mateo, más famoso sermón que hizo Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu. Y los pobres nos queda corto, más bien quedaría la palabra bienaventurados los miserables en espíritu. Porque antes de no conocer a Cristo éramos miserables, no sabíamos, andábamos tan perdidos que cuando hoy vemos la realidad de las cosas, ¿a poco yo hacía eso? Entonces estamos dando cuenta que el milagro, los milagros que hacía, iban bañados de una enseñanza pura, porque tienes que oír la palabra para tú ser convicto de ese milagro. Tienes que ver esa creencia de creer, pero tienes que, primero, como dice, esa enseñanza, esa creencia, tener esa fe para recibir y creer, porque es lo que está dando en casi los últimos versos. Jesucristo dice que se admiraba, y para que Dios mismo nos mire, bueno, si era admirado por la gente. La canción tan hermosa que ha hecho, con una mentalidad que supera varios obstáculos,
una personalidad, una mentalidad que inventa, una personalidad que fabrica, es ingeniosa, pero es incrédula. Es lo que dice la palabra. No creen. Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y usted sabe los cientos de milagros que vemos en Jesucristo. Muchos milagros hizo. Y si contara los milagros no vamos a alcanzar el tiempo. Porque cada milagro que hizo fue con un propósito. No nomás lo hizo porque quiso hacer el milagro. No nomás lo hizo porque quiso levantar los muertos. No nomás lo hizo porque quiso pagar el muerto. No nomás lo hizo sino que tenía un propósito. ¿Qué pasa con el día de hoy? No. Queremos hacer todos los milagros, pero si no es el propósito de Dios, o sea, hay que poner atención en eso también. Aquí está y sigue diciendo, cuando se quedaban admirados, ¿por qué? No es este, y aquí hay una murmuración entre los que estaban alrededor de él. No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. Y ahí está. Una de las cualidades que tenía Jesucristo, el que era creado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo. Y cualquier católico que mire esto, y bueno, este tenía hermanos, y sí, hombre, tenía hermanos. Pero la tradición judía decía que el primer varón, así como decía, el primer varón que abre el vientre de la madre iba a ser un líder. Se cumplió esa promesa. Jesucristo fue el primero. Los demás eran menores de edad, por decirlo así, eran sus hermanitos, hermanos, pero eran mayores. Y estamos viendo, esto es sencillo de fe. Pero lo que me está llevando no es el carpintero, y ya mencionan sus hermanos. No están también aquí con nosotros sus hermanas. Mira, también tenía hermanas. Jesucristo entendía la necesidad de la mujer, entendía la necesidad del hombre. Había una familia ahí. Pero si damos cuenta, y se escandalizaron de él. ¿Cómo es este que tiene mucha sabiduría? ¿Cómo es este que habla con poder y que hace milagros? Acuérdense, el judío, para que tú sorprendas a un judío, bueno, ya ves, Jesucristo ya había sorprendido a un judío. ¿Por qué? Que dice el apóstol a Pablo, mientras los judíos dicen, buscan milagros, ya calificaban, porque hacía milagros. Y los griegos buscan sabiduría. Él calificaba también, pero la incredulidad, no entender la palabra, no entender el mensaje, es esto lo que hace. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y nos vamos más lejos, aquí está una revelación tremenda. Y aquí no está hablando de una casita chiquita. Jesucristo, como siendo Dios del universo, de todo, está hablando de una dimensión más que una casa de 5 miembros. Su casa era Israel. Vamos a hacerlo así. Su casa era Israel, todo el pueblo, su familia. Por eso Juan especifica, a su pueblo vino, a su gente vino, una lectura más simples, pero su pueblo, su gente, sus hermanos, todos los que dicen Jesucristo, todos los que hacen mi voluntad son mis hermanos y mis hermanas, decía Jesucristo. Pero su pueblo dice que tú, ese hermano, lo rechazaron, no lo recibieron, cerraron los oídos. Y eso lo que ocasionó, ¿qué ocasionó? Si no, dice, y es lo que dice el profeta, sin honra en su propia tierra y entre sus parientes en su casa. Y el 5, y no pudo hacer allí ningún milagro,
salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y aquí es donde dice el 6, hermanos. Más que nada, este es el centro de las cosas. Si nos damos cuenta, es el centro de las cosas. ¿Por qué? Él estaba asombrado. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Para usted qué es incredulidad? Pues que no creían lo que el Señor hacía. Los milagros, aún viéndoles no le creían. Muy bien. ¿Quién otro quiere percibir qué es incredulidad? Sencillo, no creer. Incredulidad. Se admiraban de su incredulidad. Es lo que es la palabra. Se admiraban. También ya vi que los fariseos de la iglesia, los religiosos le decían, por Beelzebú echó fuera demonios. O sea que todo ese pueblo estaba contaminado por lo que decían los religiosos. Y por eso el Señor no pudo hacer muchos milagros en esa tierra, por la incredulidad de ellos. Por la contaminación, por la incredulidad. Él estaba hablando de la gente convertida a Cristo o la gente que no creía, no quería saber nada de Cristo. ¿A quién estaba hablando? Pues porque allí dice que él fue a la ciudad de él. Y estaba predicando en las sábados, en las sinagogas. Gente que sabía la palabra, gente que erudita, gente que sabía el Talmud, de izquierda a derecha, izquierda, más bien. Y él estaba predicando, pero dice que se admiraba de su incredulidad. Y yo me digo esto, hoy en día, si vamos a grandes escalas, y no vamos lejos, ¿verdad? Vamos a hablar más de este país. Gente cristiana que está pasando por depresión. Y es uno de los temas muy abiertos en la consejería profesional. Que está pasando por depresión. Ya están en las familias de Cristo. Familias cristianas, hijos de qué? De líderes religiosos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí entonces? Está la incredulidad. ¿Por qué? Porque no hay una intimidad con Dios. Depende de la intimidad con Dios. ¿Y qué puedo hacer yo para tener una intimidad con Dios? Primeramente, reconocerlo. Un quebrantamiento, un arrepentimiento del mismo. Luego, una vergüenza que me ha pasado, porque hemos reconocido que somos polvo, que no somos nada. A veces, en la presencia de Dios. Cuando llegues a ese nivel de reconocer, vas a ir escalando una escalera de luz y vas a hacer, como dice Jesucristo, ustedes, y vas a creer mis palabras, vas a atesorar tus palabras, ser lo que Dios dice, sal y luz de este mundo. ¿Sabes por qué? Y eso es tremendo. Si usted a alguien le pregunta, hermano, ¿usted cuándo nació de nuevo? ¿Y usted si tuviera que cuánto estaría? Sabía que acepté a Jesucristo como mi Salvador y el día que recibí la revelación de su palabra. Ok. Hermano, ¿sabes decir cuándo nació de nuevo? Pues nací de
vine a leer y me Una fecha específica, un día específico. Ok, vamos más sencillo. Hermano o hermano, ¿se acuerdan de un accidente fuerte? Ok, ¿se acuerdan del día? ¿Se acuerdan la hora? ¿Se acuerdan del lugar, verdad? ¿Cuándo más importante es la salvación de Jesucristo? Porque yo me acuerdo, si me preguntas, ¿cuándo usted nació de nuevo? Yo voy a decir, fue en el 2007 a las 6 de la tarde, en un grupo pequeño, donde un hermano oró por mí y el Señor se manifestó, el Señor abrió mi corazón, abrió mi entendimiento. Eso es tener esa convicción de cuándo nació el nuevo uno. Porque si alguien le pregunta, ¿usted cuándo nació? O sea, está hablando de niño. Usted dice, no, pues, fue en el 80, fue en el 70. Eso es lo que causa tener la incredulidad, porque uno no sabe ni cuándo nació el nuevo. ¿Se da cuenta? Bueno, para ir cerrando ya, eso es lo que causó la incredulidad y lo que ocasiona la depresión, porque uno sabe cuándo está la manifestación, cuándo está ese calentamiento genuino. Y vemos, ¿verdad?, cómo somos ese lamento, esa tristeza. Y esperamos, admiramos al Señor. Y empezamos a buscarlo. Y vamos escalando la escalera de luz, como les dije. Damos, obtenemos, nuestras emociones van trabajando. Llega el consuelo de Dios. Hay una prueba, hay una lucha, una batalla. Pero al final de esa batalla, nosotros damos cuenta que Dios nos dice en su palabra, y debemos creerlo, que somos luz y somos sal de la tierra. Se admiraba de su fidelidad. Se admiraba de su fidelidad. Y eso es lo que pasa. O no ponemos atención. Nos vemos más por los milagros, por los shows. Y no sabemos ni cómo hacemos. Eso que nos ciega. Es como dice un escritor ahí, es como si tú quisieras que poner brasas de fuego aquí y le pones una manta ahí, entonces esa manta no va a dejar que las chispas enciendan lo demás. Lo que ha pasado, la incredulidad no deja que encienda la chispa para que vuelva, haya ese calor de fuego. Bueno, hermanos, eso es lo que aprendimos hoy. Dice, no hay profeta. ¿Cómo dice la palabra? Pero al último hace énfasis. Se admiraba de su incredulidad. Y eso es lo que nos afecta hasta el día de hoy. Nos afectó en el pasado, nos afecta en el presente y nos afecta en el futuro. ¿Alguien quiera cerrar en oración para hermanos? Gracias por estar aquí presentes y para los que nos están viendo en internet, gracias. Vamos a ir cerrando con oración. Amén. Oremos. Gracias, bendito Padre Celestial, por este tiempo que hemos tenido de esta escuela dominical. Gracias, Padre, porque sabemos que es usted el que obra de una manera tan especial en cada una de nuestras vidas, así como en el corazón de aquellos que nos están viendo por internet, Padre. Te va a obrar, Padre, de una manera especial. Venimos pidiendo su dirección en todo lo que hacemos. Y gracias, Padre, por el siervo que ha puesto, Padre, para enseñar, Señor, esta escuela dominical. Bendígalo, Señor, sígalo prosperando. En el nombre de Cristo Jesús y de todos los que estamos acá, Padre, denos la guianza, la dirección plena para seguir haciendo su voluntad. En el nombre de Jesús, amén. ¿Ya? Ya.